Desde la aparición de la primera pandemia hace más de 10.000 años, la cual acabó con la vida de millones de personas, aquella horrorosa pesadilla desgraciadamente se ha repetido más de una vez, siendo la siguiente más fuerte que la anterior, cada una con la intención de extinguir la raza humana, hasta tal punto que el hecho de que sobrevivieras tan solo un día era realmente una hazaña, un milagro, el cual siempre se mantenía con el gran peso de la incertidumbre a la espalda, de pensar si la suerte también te acompañaría al día siguiente, porque de lo contrario, la muerte a cada segundo te respiraba en la nuca. Es por esa razón que hoy daremos un viaje muy profundo y oscuro, en medio de lo que fue y ha sido una agonía tormentosa, como el infierno en la tierra para la humanidad. Por eso estas son las 6 pandemias más mortales y devastadoras en la historia de la humanidad. Número 6. Si nos profundizamos hacia este pasadizo oscuro, te darás cuenta por qué esta pandemia, catalogada como la 6ª más mortal del mundo, merecía estar en esta lista. Y para ser más exactos, sus síntomas partían desde fiebres muy altas, partiendo por llagas en la piel y, en el peor de los casos, alcanzaba gangrena. Estar contagiado con esta peste era sentir la muerte en vida. Aquella plaga sin precedentes data del año 1855, oriunda de la península de Yunnan en China. A pesar de ser originaria en dicho país y de extenderse a todo el mundo, el impacto más mortífero que desencadenó fue en la India, ya que su propagación acabó con casi la mitad de sus pobladores en aquel entonces, ascendiendo a más de 10 millones de muertes y 2 millones más en el resto del mundo. Se dice que los principales causantes de la pandemia eran las pulgas que vivían en las ratas, las cuales contagiaban a los humanos por medio de su picadora mortal. Aquella peste no solo afectó gravemente China y la India para mediados del año 1894, sino que también se esparció a otros lados del mundo, especialmente a toda América, dejando como consecuencia más de 1 millón de fallecidos para principios del año 1914. Aquella pesadilla se pudo erradicar a principios del siglo XX, produciéndose una disminución importante en la incidencia y gravedad de la enfermedad, debido a una mejor higiene, el aumento de la inmunidad a las ratas, el desarrollo de los antibióticos gracias al avance de la medicina. Sin duda, la tercera gran pandemia de peste fue el causante de más de 12 millones de vidas perdidas. Número 5. A medida que avanzamos más y más por este lúgubre pasillo, te darás cuenta que la siguiente pandemia no tiene punto de comparación con la del puesto 6, ya que mientras la anterior acabó con más de 12 millones de vidas, esta por el contrario ha acabado con más de 35 millones. Y lo más preocupante es que hasta la fecha todavía no se ha podido erradicar por completo. Se dice que se originó en primates de África Central y Occidental a principios del siglo XX, pero se disparó a partir de los años 80, hecho que al principio se tomó de manera muy confiada, subestimándolo como un virus inofensivo y muy poco contagiable, hecho que cuando menos se dieron cuenta, la pandemia se había esparcido de manera desmesurada a Europa, Asia y toda América. Y cuando por fin decidieron atacar de raíz aquel gran problema, el cual gracias a la enorme irresponsabilidad se les había puesto muy cuesta arriba, tristemente ya era demasiado tarde. El virus hasta esos días ya había acabado con más de 20 millones de personas. Es por esa razón que el VIH-Sida entra con honores en esta lista. A pesar de que hasta la fecha está muy controlado, todavía no existe ninguna cura. Entre sus síntomas más comunes están dolor insoportable de garganta, inflamaciones severas, cansancio extremo, mareos constantes, aturdimiento, dolores intensos de cabeza y pérdida alarmante de peso. Pero lo más agonizante es que en sí el virus no es el que te mata, por el contrario, él es el encargado de destruir por completo todas tus defensas, hasta tal punto que quedas completamente expuesto a cualquier enfermedad, sea cual sea. Hasta un simple resfriado común puede acabar con la vida de la persona infectada. Tristemente, el VIH-Sida ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas. Número 4. Cada paso que damos en este top es como si se diera un paso más hacia el encuentro con la oscuridad del pasado.
Es por esa razón que la pandemia ocupante de este gran escalón, a pesar de que la información y las imágenes sean escasas, debido a que ocurrió a mediados del siglo VI, pasó a la historia por haber acabado con más de 40 millones de vidas. El detalle es que gracias a sus historiadores se conoció que ocurrió en plena Constantinopla, la actual Estambul, Turquía, la capital del Imperio Bizantino en aquel entonces. Se dice que los causantes más grandes de esa horrible peste fueron las ratas, las cuales llegaban en barcos mercantiles provenientes de distintos rincones de Europa y Asia, las cuales eran portadoras de pulgas infectadas con el virus. Por consiguiente, se mezclaron entre los humanos, contagiando a todos los que se encontraban a su paso. Pero lo más espantoso era que los síntomas que el infectado presentaba, los cuales partían desde graves deformaciones en la piel hasta la muerte en pocos días. Se afirma que la pandemia de Justiniano le arrebató la vida a más de la cuarta parte de toda la población mundial en aquel entonces, afirmándose que fue una de las primeras apariciones históricas de la peste bubónica, la cual abarcó 2 siglos antes de poder ser erradicada por completo. Es por esa razón que se lleva con honores este cuarto puesto. Número 3. La pandemia ocupante de este descenso hacia lo que ha sido el infierno en la tierra todavía no acaba, y a pesar de que ocurrió hace más de 100 años, todavía se recuerda como si hubiera sido ayer. Incluso en los periódicos de ese entonces quedaron plasmados en sus escritos el desespero y el horror por el que los habitantes estaban pasando, y no es para menos. Lo que desde un principio se vio como una simple gripa, terminó convirtiéndose en una horrorosa pandemia, la cual acabó con la vida de millones de personas en todo el mundo, pero principalmente en Europa. De hecho, muchas familias todavía lloran al recordar la partida de uno o más de sus seres queridos, gracias a la mortal gripe española, la cual se propagaba igual que un resfriado común. Por ende, era muy fácil contagiarse, y si le agregamos que para ese entonces estalló la Primera Guerra Mundial, haciendo de dicha mezcla algo espantoso, ya que dejó millones de personas expuestas a que se sumaran a la mortandad que se estaba viviendo. Pero lo peor de todo es que si la guerra no te mataba, entonces la peste lo hacía. Y el dato más escalofriante es que mientras la Primera Guerra Mundial acabó con la vida de 40 millones de personas, la gripe española acabó con la de más de 50 millones, prácticamente un tercio de la población global en aquel entonces. Durante esos días el mundo parecía un camposanto. Y para que te hagas una idea de lo letal que fue esa pandemia, se dice que también tenía la capacidad de infectar animales. Entre sus síntomas más comunes estaban graves decoloraciones en la piel, pulsaciones muy rápidas, agotamiento extremo, fiebres demasiado altas, pupilas dilatadas y por último la muerte. Número 2. La pandemia que nos abre una ventana más, hacia un escalón todavía más profundo, prácticamente tocando fondo, reúne por completo la distinción para estar casi en el trono, y no es para menos. Desde que la humanidad tiene registros, aquel virus ha estado en este mundo por más de 10.000 años, y a pesar de que en este momento está totalmente erradicado, en la antigüedad, el que quedara infectado con la letal viruela ya había firmado su sentencia de muerte. A pesar de que no se sabe a ciencia cierta de dónde provenía dicha pandemia, algunos medios indican que se originó en Egipto, donde rápidamente se extendió a toda Europa y Asia, llegando por último al continente americano con la conquista de los españoles. El detalle es que desgraciadamente acabó con generaciones enteras en todo el mundo, sobre todo en el continente americano. Por consiguiente, se estima que terminó con casi el 90% de la población nativoamericana. Entre sus horrorosos síntomas estaban deformaciones y marcas irreversibles en la piel como llagas y ampollas, agotamiento extremo, fiebres muy altas y la que no podía faltar, la muerte. Aquella pandemia fue tan letal en su pasado que, a diferencia de todas las anteriores, esta por el contrario acabó con más de 60 millones de vidas. Tanto así que varios arqueólogos descubrieron los restos momificados del faraón egipcio Ramsés V, el cual se afirma que murió de dicha peste, precisamente porque se encontraron en su rostro las marcas propias que dejaba aquel virus. Número 1. Después de todo lo que recorrimos para llegar hasta aquí, es ahora donde te das cuenta que estás cara a cara con el fantasma del pasado, ya que en este momento tus pies están tocando fondo.
De hecho, las palabras son escasas al momento de describir lo horrorosa, aterradora y macabra que fue esta pandemia para la humanidad, siendo el genocida más grande que el mundo nunca olvidará, cambiando para siempre el rumbo de este planeta y de la historia misma. A pesar de que ya han pasado casi 700 años desde aquellos oscuros días, todavía se sigue escuchando con mucha más fuerza y horror. Se decía que podían pasar hasta 2 semanas para que el infectado presentara los síntomas de la enfermedad. Luego era cuestión de días para que el portador muriera en medio de una agonía lenta y muy tormentosa. Aquellos síntomas se componían de fiebres muy altas llegando a más de 40 grados, tos fétida y sanguinolenta, terribles hemorragias internas, graves manchas en la piel, las cuales se convertían en terribles gangrenas, que al final le arrebataban la vida al infectado de manera indigna y espantosa. La peste negra, o también conocida como la peste bubónica, tuvo la intención latente de extinguir la raza humana, y por poco lo logra. Solamente en Europa exterminó a más de 25 millones de personas y en el resto del mundo acabó con la vida de otras 50 millones, y todo esto en tan solo 6 años. Era tanta la angustia y desespero que muchos afirmaban que el mundo ya se estaba acabando. Durante esa época, la población se redujo a niveles apocalípticos. La muerte había invadido cada rincón de la tierra. Toda esta pesadilla inició por culpa de las pulgas que vivían en las ratas, las cuales infectaban a los humanos por medio de su picadora mortal. Por consiguiente, todo aquel que sufriera de dicha enfermedad era desterrado del resto de la sociedad con saña y asco. Sin duda, la peste negra ha sido y será la pandemia más grande en toda la historia de la humanidad, mostrándonos cómo el infierno se había manifestado en la tierra. Y lo peor de todo es que durante el tiempo que estuvo en este mundo, antes de poder ser erradicada por completo, acabó con la vida de más de 200 millones de personas. Y para finalizar, quiero decirles que este video no es hecho con el fin de asustarlos, todo lo contrario, es hecho para mostrarles que la humanidad ha salido de pandemias mucho peores que el actual coronavirus, para mostrarles que no es el final, al igual que todo, esto también pasará. Y como dice el viejo dicho, no hay mal que por bien no venga, simplemente tomémoslo en serio y con mucha, pero mucha responsabilidad.